Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre. Hoy con un invitado de lujo, el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno y una convergencia de partidos, el licenciado Luis Abinader, quien está acompañado también del economista Miguel Seara Hatton de su equipo de campaña. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la periodista Inés Aispun, subdirectora de Diario Libre, el jefe de redacción Nelson Rodríguez, el subjefe de redacción Eli Heiliger, la página web www.diariolibre.com, por donde se puede acceder al vídeo de este diálogo, y por el editor político de Diario Libre, el periodista Abel Guzmán. En unos instantes arranca este diálogo libre con el licenciado Luis Abinader, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Bienvenido. Muchas gracias a todos ustedes, Adriano, a Diario Libre, por permitirnos llevar nuestras ideas a través de este importante medio. Yo quisiera comenzar con una evaluación del momento actual de la candidatura. Al principio se hablaba de que no había posibilidad de que ganara las elecciones, de que el candidato de gobierno era muy fuerte, pero aparentemente lo que dicen las encuestas es que aunque se mantiene cierta ventaja en números del candidato de gobierno, el presidente Medina, el panorama electoral está dando un viraje importante a su favor. ¿Qué usted puede decir? Esa es la realidad. Nosotros tenemos una tendencia alcista. El presidente Medina tiene una tendencia a la baja, que no ha cambiado ese panorama en los últimos, desde mayo del año pasado. Y eso nuestra proyección es que en marzo, nosotros, a finales de marzo, esas dos líneas se van a cruzar. Y eso va a ser... va a llevar a que nosotros hasta podríamos ganar en primera vuelta o iríamos a una segunda vuelta con un margen ya bastante reducido. Esa es la proyección actual y nosotros siempre hemos sido bastante objetivos sobre lo que dicen las encuestas. Esas son las proyecciones actuales y eso es natural, Adriano, es natural porque la población dominicana está llena de insatisfacciones, está llena de problemas no resueltos, como el tema de la delincuencia, como el tema del alto costo de la vida, la carestía de los alimentos, como el tema de el desempleo, la falta de oportunidades, la corrupción, la impunidad. Todo eso lo está sintiendo el pueblo dominicano, está reaccionando y ha formado esta gran ola de cambio que se está reflejando ya en los estudios. ¿Usted cree que el cambio, al igual que en otras elecciones, va a ser la palabra mágica? ¿O va a ser los problemas del gobierno? El cambio refleja la intención y el espíritu de lo que desean los dominicanos y las dominicanas. Lo que aquí tenemos dos ofertas. Hay un presidente reeleccionista que dice todo está bien, no hay delincuencia, lo que eso es una percepción. Todo está bien, hay ofertas de trabajo para todo el mundo. Todo está bien, los precios están los precios de los productos de la comida están a donde debe de ser. Todo está bien, no hay corrupción. Todo está bien, hay que seguir como estamos. Y nosotros decimos, no, eso no está bien. La delincuencia no puede continuar como está. Los niveles de compromiso de la justicia no pueden continuar como está. Tenemos que crear más empleos y más oportunidades. Tenemos que mejorar la salud. Entonces, esa oferta diferente es lo que la población entiende que es el cambio que debe venir. Muy bien, doña Inés. Don Luis, todavía hay algunas candidaturas por definir, entre ellas la del alcalde para la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo. Los políticos hablan de alianzas, en la prensa se critica y se usa la palabra transfugismo. ¿Cuál es su visión y cómo acepta estas críticas? Mira, nosotros en estos casos, ya de lo del distrito, pues el partido tomó su decisión y hubo el procedimiento acordado por la dirección del partido y se seleccionó un candidato, que es el caso de David Collado. En el caso de los otros situaciones han habido personas que no lo han dejado competir en diversos partidos y nosotros son personas que tienen una potencialidad
electoral, se han identificado con nuestro partido y han venido a formar parte de nuestra propuesta. Y los que han venido hacia acá son verdaderos líderes en esas demarcaciones. Y nosotros le hemos abierto las puertas y muchos de ellos van en la boleta nuestra. Don Nelson. Hay muchos sectores que están reclamando aumento salarial y otra conquista. Uno de los más actuales es el de los médicos. Se ha planteado la demanda del 5% del PIB para el sector salud. No sé qué opinión tiene usted al respecto, pero fundamentalmente si con la actual presión tributaria es posible asignar ese 5% del PIB al sector salud. Yo creo que el sector salud tiene que ser mejor atendido. Nosotros hicimos una propuesta de reprogramación del presupuesto que fue en octubre, ¿verdad, Miguel? En octubre, para que el gobierno asignara unos 12.000 millones de pesos más, me parece. 12.000 fueron. 10.000 millones de pesos más al presupuesto de salud. En una sociedad, Nelson, como la nuestra, la inversión pública debe estar enfocada en 4 grandes ejes. Educación, ya tenemos el 4% de la educación. En salud, en seguridad ciudadana y en infraestructura, seguridad ciudadana, institucionalidad, justicia y las infraestructuras necesarias que necesita un país. En este último caso, las infraestructuras, nuevas herramientas de financiamiento han aparecido en el mundo financiero moderno, de alianzas público-privadas, que nosotros podíamos utilizar especialmente en áreas de transporte, en áreas también de puertos y en otros sectores de infraestructura. En el área de salud, yo pienso que debemos de ir empezando a que tanto el sector público como el sector privado pueda ir incrementando el % de salud en el sector, ya en el impacto en el Producto Interno Bruto. Yo creo que nosotros debemos de establecer para que en el sector público se vaya invirtiendo mayor cantidad de dinero y gradualmente nosotros llegar junto con el sector privado a un mayor % del gasto de salud en el Producto Interno Bruto. Muy bien, don Eli. Don Luis, en el programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, ¿qué hay para acabar con eso que cada 4 años se da del borrón y cuenta nueva con relación a la corrupción? ¿Cómo usted desde el poder enfrentaría ese problema? Mira, Eli, lo primero es que nosotros tenemos que, después que ganemos las elecciones y que ganemos también las elecciones en el frente congresual, en el 2017 ya se van a sustituir una serie de jueces según lo dice la ley. En ese caso nosotros vamos a proponer jueces verdaderamente independientes, no jueces que dependan de Luis Abinader políticamente o del Partido Revolucionario Moderno de nuestros aliados, jueces que vayan a administrar justicia a favor de la nación dominicana. Eso es la primera parte fundamental para atacar la corrupción, que sean jueces independientes, que cuando lleven casos allá sean casos que tienen los suficientes méritos porque sean condenados, si no tienen los suficientes méritos porque sean absueltos. Pero conjuntamente con eso, en nuestra propuesta del sector justicia está que el Ministerio Público sea independiente. El Ministerio Público independiente para que pueda llevar casos independientemente del color político de esa persona. Si tenemos un Ministerio Público independiente y tenemos una justicia independiente, se va a castigar la corrupción. Esa es una parte. La otra parte es establecer los mecanismos de control que se han perdido en este gobierno, en los gobiernos del PLD, para evitar que se produzcan esos actos de corrupción. Yo le pregunto a todos ustedes, si esa tragedia que pasó en Oizoe de un suicidio del arquitecto Rodríguez, si eso no hubiera pasado, ¿quién se hubiera enterado de esa estructura corrupta? ¿Cuántas estructuras corruptas están en un gobierno que no tiene ninguna transparencia? ¿Cuántas estructuras corruptas como esa están funcionando en otras instituciones del Estado donde no ha pasado una tragedia como esa? No hay transparencia. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una mucho mayor transparencia
y al mismo tiempo prevenir, tener los mecanismos de prevención. Por ejemplo, yo no me explico por qué un mecanismo de control que era el establecimiento de delegados de la Contraloría General de la República que tendrían que autorizar todo cheque o toda orden de compra, lo eliminaron en este gobierno. Cuando eso servía, bueno, no era una garantía, pero servía para un mayor control. Era un filtro más. Era un filtro más, cuyo filtro evitaba que los ministros o directores de departamentos se excedieran en los gastos, pero que también cumplieran con las normas establecidas para la contratación de bienes y de servicios. Entonces, esas medidas yo te garantizo a ti que va a disminuir drástica y radicalmente la corrupción en nuestro país. Vamos a ver. Don Luis, ¿qué ha pasado con su compañero de boleta, que usted parece que está dejando que se agote el plazo? ¿Es que hay muchas presiones de diferentes lados o no hay alguien con el perfil? Absolutamente, nosotros estamos evaluando, pero no solamente, nadie ha escogido el compañero de boleta, o sea que no es un caso 15 de marzo nuestro, sino que nadie ha escogido el compañero de boleta o compañera de boleta. Nosotros estamos evaluando en ese caso y hay una fecha fatal, o sea que tenemos que hacer... ¿Será encuesta? No, nosotros no necesariamente sea encuesta, nosotros vamos a evaluar varios factores. Pero lo primero es que la persona que se escoja como vicepresidenta o vicepresidente tenga la capacidad de ser presidente de la República. Porque en cualquier momento cualquier cosa puede pasar y tiene que tener la capacidad de ser presidente. Yo quería meter una cuña aquí con el tema de las encuestas. Las encuestas han dejado de ser, para fines públicos, una herramienta de trabajo, sino una nueva arma en la guerra mediática de los candidatos. Pero ustedes viven midiendo las encuestas, lo que piensa el público. ¿Cuáles son los temas que le preocupan a la gente, que salen en las encuestas? ¿Y cómo piensan ustedes atacar esos temas? Mira, la principal preocupación, Adriano, los dominicanos y las dominicanas actualmente en cerca de un 40% es la seguridad ciudadana. Esa es la principal preocupación. La segunda preocupación de la gente, gracias a Dios, porque antes no era importante, es la corrupción. Y muy cercano, casi empate entre corrupción, está la carestía de la vida y la falta de empleo. Pues esos son los 4 principales problemas que le preocupan a la ciudadanía. La delincuencia, nosotros vamos a hacer un cambio radical. Nosotros vamos a establecer las mejores prácticas que se han establecido en otros países. Vemos en Nueva York se ha disminuido, no solamente en Nueva York, en todo Estados Unidos. Se disminuyó la criminalidad radicalmente. O sea, estamos a niveles de un 30% de lo que era la criminalidad hace 20 años. Recuérdate cuando uno iba a Nueva York, el 80% de mi familia por el lado de los coronas vive en Nueva York. Y era cada vez que uno iba, que se pasaba un verano con los tíos, le decían, no haga esto, no salga allí, no salga en esta esquina. Y ahora eso hay que decirse lo que vienen de allá para acá. Entonces, ahí hay prácticas que han sido exitosas. Y hay que hacer una reforma policial. Pero señores, no podemos continuar con un policía que se le manda a la calle con una pistola ganando 6,000 pesos mensuales. Por eso nosotros hemos dicho que dentro de esa reforma policial es lo que es el salario mínimo de un policía en Latinoamérica, salario mínimo promedio, que son $500, pues nosotros lo vamos a establecer. Y nosotros tenemos de dónde vamos a sacar el dinero, que lo hemos dicho, y de qué ahorro con las mismas fuentes del presupuesto actual. Eso es el caso de la delincuencia. Establecer las mejores prácticas, que ha sido gerencia, Adriano. Gerencia y estadística. Yo he estado viendo el famoso programa CompStat, que es el programa de Computer Statistics, que es el programa de lucha contra la delincuencia en los Estados Unidos. Eso es sencillamente decir, mira, la mayor cantidad de crímenes se cometen en tal esquina y a tal hora y entre tal hora. ¿Qué tú haces? Que asigne los recursos en esas horas y en esos lugares. Porque muchas veces lo hacemos sin tener esos datos estadísticos y en lugares donde no se necesita. Y así se utilizan los recursos de manera más apropiada y de manera más eficiente. Eso es por ese lado. La corrupción, ya hablé sobre la corrupción, con una justicia independiente, con un ministerio público independiente y con los controles para prevenir la corrupción, se va a disminuir radicalmente los niveles de corrupción en la República Dominicana. En el caso de la creación de empleos, que es otro de los problemas, señores, es el modelo. Tenemos un modelo de crecimiento
que es diferente a toda América Latina. La economía crece, sin embargo, no genera empleo. Y Miguel, que ha sido director del PNUD aquí en el Caribe, sabe que ninguna economía, y tú, Adriano, que eres economista también, ninguna economía que no cree empleo disminuye la pobreza. Y por eso, con menores niveles de crecimiento en América Latina, han disminuido la pobreza en términos generales en un 40%, bueno, el 40-41%, mientras que nosotros, con niveles de crecimiento mayores, el doble de crecimiento, no hemos disminuido la pobreza. A eso se le suma, si tenemos un modelo económico que no genera empleo, a eso se le suma un pésimo gasto público. Entonces tenemos la combinación perfecta para que no funcione y no mejore la calidad de vida. Y entonces ni disminuimos la pobreza ni creamos empleo. Y un caso incluso de estudio de este crecimiento, que es un crecimiento que no aumenta los ingresos fiscales. Normalmente, cuando hay un crecimiento de la economía, hay un crecimiento mayor incluso de los ingresos fiscales. Y no, entonces tenemos un modelo de crecimiento defectuoso que tenemos que cambiarlo para un modelo que cree empleos. Y por eso yo he dicho que con el programa y la propuesta que nosotros tenemos de gobierno eficiente, donde una compañía se va a crear en un tiempo máximo de 72 horas, donde el permiso de mayor tiempo del gobierno va a durar 3 meses, donde vamos a crear la ley de simplificación burocrática para que todo, no andar con un papeleo con los permisos, sino que todo esté de manera digital, guardado en la Dirección General de Impuestos Internos, que vamos a crear la ley de silencio administrativo para que si en tanto tiempo no se da un permiso, pues inmediatamente, si no contraviene la ley lo que se está exigiendo, pues está aprobado, que leyes que se están aplicando con muchísimo éxito en Perú, en Panamá, en Colombia, en diversas áreas. Y también la ley de estabilidad jurídica. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces hacemos una inversión nacional o extranjera y con un marco jurídico y tributario. Y después que hacemos una inversión de millones de dólares, a los 2 años no cambian las reglas del juego, como se dice popularmente. Entonces, ¿qué nosotros estamos diciendo para atraer las inversiones? No, durante 10 años nosotros vamos a mantener el marco jurídico y tributario de esas inversiones para que la gente sepa que durante 10 años, que normalmente debe tener un retorno una compañía en este tiempo, pues van a tener, no se le va a cambiar, como se dice popularmente, las reglas del juego. Todo eso va a traer, conjuntamente con una mayor institucionalidad a través de una justicia independiente, una mayor garantía a las inversiones. Fíjense que ha disminuido drásticamente la inversión extranjera, pero aún la que hay no son inversiones nuevas, son consolidación de empresas locales que han comprado a la otra, lo que hace es que hay un mayor y lleva a un mayor desempleo, y nos lleva a nosotros también, y con esto voy a pasar al otro punto de la preocupación de la gente, que es el tema de la carestía de la vida, nos lleva, Adriano, a algo que me preocupa mucho, que es a la mexicanización, lo que yo he llamado la mexicanización de la economía dominicana, creando monopolios y oligopolios que en nada ayudan al avance de la sociedad dominicana. Y finalmente el tema de la carestía de la vida. No hay planificación. Hay una planificación en los sectores agropecuarios. El año pasado hubo una reducción del crédito de un 3% a los sectores agropecuarios. Ustedes lo publicaron. Entonces, no hay una planificación en ningún orden. Ha crecido los productos de primera necesidad han crecido sin ningún control el precio. No hablemos del plátano, que en un momento desapareció y estaba costosísimo, y hubo mucho relajo en las redes sociales sobre ese tema. El pollo, el arroz, o sea, todo ha crecido, una carestía de la vida enorme. Y conjuntamente una electricidad que debió bajar en un 30%, y lo que ha hecho es mantenerse, cuando en América Latina, debido a la disminución del costo del barril de petróleo, en promedio la electricidad ha bajado un 31%. Y aquí incumpliendo la ley, robándose el dinero, malversando el dinero, no han disminuido el costo de la electricidad. Y por eso el Partido Revolucionario Moderno hizo un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, demandando de que se cumpla la ley de electricidad y consecuentemente se rebaje el precio de la energía eléctrica. Muy bien, doña Inés.
Don Luis, o quizá don Miguel. Las cifras del Banco Central nos pintan en cambio un país en un crecimiento extraordinario, la inflación por los suelos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que descuadra? ¿Qué es lo que se ve? ¿Son reales o sencillamente sí estamos creciendo pero no estamos repartiendo o sencillamente no son ciertas? Mira, no hay una cifra alternativa, ¿sabes? No hay un número aquí que tú puedas decir, mira, este lo produce algún organismo independiente y evalúa la economía. Así que es muy difícil uno poder decir que los números del Banco Central, tener una alternativa a los números del Banco Central. Yo creo que sí que estamos creciendo, sin embargo, toda la evidencia, como señalaba en su momento el candidato, indica que la situación social no mejora, ¿no? La pobreza no se reduce. El gobierno dice que redujo la pobreza a casi 1 millón de personas. Sin embargo, la cantidad de personas desempleadas en septiembre del 2012 eran 708.000 personas. Y en septiembre del 2015, que es la última cifra disponible, había 714.000 personas, es decir, había 6.000 personas más desempleadas. Según las cifras oficiales Del Banco Central. La tasa de desempleo se mantiene muy elevada, 14%. ¿Cómo tú puedes generar, decir que has creado o has reducido la pobreza a casi 1 millón de personas sin reducir la tasa de desempleo? O sea, no sé, eso sería un aporte a la teoría económica que haría merecedores de un premio Nobel de Economía, ¿no? Hablan ahora de que, bueno, que el programa de las tarjetas, solidaridad, todos estos programas juntos. Si una persona recibe los 4 golpes, digamos, que sería Bono luz, bono gas, la tarjeta educativa y solidaridad, estaría recibiendo una persona pobre en promedio 300 pesos mensuales. En promedio. Un hogar recibiría alrededor de 1.400, lo combinado todo. Entonces un hogar tiene 4.1 personas, más o menos, entonces estaría recibiendo alrededor de 300 pesos. Y 300 pesos no te da para cerrar la brecha. El ingreso promedio de una persona en situación de pobreza está alrededor de 3.000 pesos. Y el umbral de pobreza son 4.700. O sea, una persona que gane menos de 4.700 o que viva, no que gane, que viva con menos de 4.700 está pobre. Esa brecha, que son casi 1.700 pesos, no se cierra con 300 pesos del programa de solidaridad, y no se cierra tampoco, como se dice ahora, de que los programas de desayunos, almuerzos y hasta cena, si quieren, no se cierra. ¿Por qué? Porque el presupuesto para esos programas son 10.000 millones de pesos. Pero lo que se necesita para cerrar la brecha son 20.000 millones de pesos en el año. O sea, ese dinero, supongamos que se focaliza perfectamente, que no hay gasto de transporte, que no hay desviación de fondos, que no hay ganancia, que todo se dirige a la población, es la mitad de lo que se necesita. Entonces, parecería que las cifras de reducción de pobreza son inconsistentes con el resto de las cifras generales. Entonces el gran problema es, como decía el candidato, bueno, tenemos una economía que crece, que no genera empleo y por lo tanto no reduce pobreza. Don Nelson. Don Luis, usted sorprendió en estos días con una declaración sobre el problema haitiano, la inmigración irregular, la inmigración ilegal. Dijo que el gobierno ha permitido que el país se llene de haitianos. A mucha gente le sorprendió porque el PRM no ha estado muy activo en ese tema y en algunos aspectos envía mensajes contradictorios. También le critican que usted haya dicho que eso se ha acrecentado desde 2004. Le dicen que eso viene desde mediados de la década del 60, con el primer acuerdo de Balaguer y Papadó, que fue reactivado por Guzmán, por Jorge Blanco, y que tuvo un punto altísimo con el terremoto, por razones humanitarias, aquí no se podía regatear. ¿Usted podía ampliar un poco en la posición suya y de su partido sobre el tema haitiano en sentido general, sobre la inmigración ilegal? Usted como economista sabe
que en el café, en la caña, en el sector inmobiliario, los chiriperos, que estamos llenos de haitianos, o sea que ya un problema con connotaciones sociales. ¿Cuál es su posición, vamos a llamarla así, sobre el tema haitiano, no solo sobre la inmigración ilegal? No, pero lo primero es que nosotros no hemos cambiado nuestra posición. Nuestra posición ha sido clara desde el principio. Nosotros hemos hablado que cualquier inmigración irregular, y eso fue lo que yo dije, lo recogí en un periódico, y lo puse, porque incluso ni mencioné el caso haitiano, sino que cualquier inmigración irregular iba a ser detenida en un gobierno nuevo. Y si es haitiano, norteamericano, ruso, de donde sea, no puede haber inmigración irregular en ningún país organizado del mundo. La ley de migración que se aprobó en el 2004, y que incluso estaba listo la normativa de esa ley, estaba aprobada y no fue aplicada hasta inexplicablemente hasta 8 años después, ya tenía pendiente y tenía en su ley lo que era la regularización de los extranjeros, el plan de regularización de los extranjeros. Por lo tanto, nosotros, nuestro programa y nuestro plan en cuanto a la situación de inmigración irregular, y en el caso de los ciudadanos haitianos, está contenida en la ley de migración. Esa es nuestra posición, cumplir con la ley de migración, no hay que hacer otra cosa, esa es la ley que hay, y eso es nuestro plan en ese sentido. Ahora, no me critique a mí que fue en el gobierno que yo haya dicho eso, hay que criticarlo a la Encuesta Nacional de Inmigrantes, a la ENI, hecha en el gobierno de Leonel Fernández, y donde esa Encuesta Nacional de Inmigrantes dice que fue durante el periodo 2004 al 2008, me parece, que entraron el 60% de los inmigrantes irregulares registrados en ese momento. O sea, esos no son datos que yo digo, esos son datos que estaban en la Encuesta Nacional de Inmigrantes. Tercero, sobre el tema de Haití, yo creo que las relaciones de República Dominicana con Haití han sido torpes en los últimos años. Lo he mencionado varias veces. Tan torpes que Haití es nuestro segundo socio comercial y tenemos una veda de productos de muchísima importancia. Las exportaciones dominicanas han crecido fuera del ámbito del oro y de la minería, gracias al crecimiento con el mercado haitiano. Y nosotros hemos dejado de establecer esa situación y no nos hemos sentado a hacer una negociación con ellos para tener algún acuerdo comercial de algún tipo, o que ellos entren en algún acuerdo comercial que ya es existente en el caso de nosotros. Y todo eso, en el caso de Haití siempre, y en el caso de la inmigración irregular, respetando los derechos humanos, que esa ha sido sí nuestra posición, respetar los derechos humanos en caso de los inmigrantes irregulares haitianos para ser trasladados, y también respetar los derechos adquiridos de cualquier dominicano de descendencia norteamericana, de descendencia italiana, o de descendencia libanesa, o de descendencia haitiana. O sea, nuestra posición ha sido mantenida sin variación. La que ha variado constantemente la del gobierno, y la de Danilo, que no sabemos básicamente cuál es tampoco. Don Eli. Don Luis, ahorita usted citaba que el crecimiento que ha tenido el país, el crecimiento económico, no ha derivado en ingresos fiscales para el Estado. Usted sabe que el Estado necesita cada vez más recursos. Ahora se financia a través de préstamos, ¿no? Préstamos internacionales. ¿Cómo usted resolvería ese problema de la necesidad de aumentar los ingresos del Estado? ¿Seguiría financiando o tomando el camino fácil de los préstamos, o una reformista fiscal? Mira, Eli, ¿cuántas reformas fiscales hemos hecho en los últimos años? Tal vez 8 o 9. Bueno, elimina la del 92. De allá para acá hemos hecho 7 reformas fiscales. No reformas fiscales, reformas tributarias. Porque reforma fiscal significa ajustar la política de gasto público, que no la hemos ajustado. Entonces hemos hecho reformas tributarias. Muchas de ellos se le han llamado parches tributarios, que son para tapar hoyos y tapar situaciones. Lo primero es que, como tú dices, nosotros tenemos un presupuesto, el presupuesto ejecutado en 2015 fue como de 640 mil millones de pesos aproximadamente. Pero 600, sí, pero los ingresos fiscales fueron 460 mil aproximadamente. Todo lo otro es deuda. Pero peor aún, nosotros estamos tomando prestado para pagar intereses,
que eso, y Miguel lo ha definido en otras ocasiones, es un esquema Ponzi. Sí. Ese es un esquema Ponzi. No es un esquema Ponzi, ¿qué es? No sé qué es. Es un esquema Ponzi. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Lo primero es una reorientación y una reingeniería de todo el Estado dominicano para hacerlo eficiente. Pero al mismo tiempo, yo contemplaría un pacto fiscal con el país. Un pacto fiscal para decir, vamos a gastar en esto y vamos a hacer una reforma fiscal donde vamos a hacer una reforma al gasto público atendiendo los sectores que realmente necesita atender el país. Y una reforma tributaria que no necesite realmente, que no necesariamente es aumentar las tasas. Por eso te quise separar las reformas. ¿Cómo es? Una reforma que no aumente la tasa. Déjame explicarte. Yo te voy a explicar, por eso te separé la del 92 con las otras reformas. ¿Cómo fue la reforma en 92? Pues disminuyeron todas las tasas. Todas las tasas impositivas, prácticamente todas, con excepción de 2 o 3, disminuyeron. Balaguer no lo pensaba eso. ¿Y qué pasó? Aumentaron la recaudación. Hay muchísimas tesis, por ejemplo, de que tú aumentar las tasas en diferentes sectores lo que hace es disminuir y empujar a muchos sectores a la informalidad. Pero casos, por ejemplo, la asociación de un caso como ejemplo, quizás no es el más importante, pero es uno que es las asociaciones de líneas aéreas nos dicen sobre los impuestos a los boletos aéreos. ¿Qué hacen los dominicanos y las dominicanas? Que como conocen eso, solamente compran la primera parte. O sea, si van para China, solamente compran de aquí a Miami, de aquí a Nueva York, o de aquí donde vayan a hacer escala. Y después toda la otra la compran aparte, por los impuestos exagerados que tienen. Si nos igualáramos a los impuestos que tienen otros países, pues se comprara todo el ticket aéreo aquí. Y eso evitaría la evasión, o más que la evasión, que se hagan ese tipo de situación. Ellos plantean que si se disminuyen los impuestos a los niveles de nuestras competencias, aumentarían los ingresos en un 15%, independientemente además de lo que significaría el aumento también en el turismo, porque vamos a tener una baja en los pasajes. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer una reforma tributaria, pero como te digo, que no necesariamente significa aumentar las tasas. Pero el Estado necesita recursos, pero más que recursos en este momento, con nuevas tasas o nuevos impuestos, lo que necesita es un gasto público mucho más eficiente. Por ejemplo, Costa Rica tiene la misma presión fiscal nuestra, de un 14%. Muchas veces en América Latina confunden presión fiscal con gasto público. Por ejemplo, la presión fiscal en México es menor que la nuestra, pero tienen unos ingresos fiscales por el caso del petróleo, del Pemex y otros ingresos no tributarios que nosotros no tenemos. Entonces, vamos a reorganizar la casa, un gasto público eficiente, y entonces podríamos hacer un gran pacto fiscal con la nación para decirle, vamos a gastar en esto y vamos nosotros a tener estos ingresos con una reforma progresista tributaria. Finalmente, tú mencionaste el caso de la deuda. Nosotros tenemos un plan de manejar la deuda. Nosotros no podemos tampoco decir vamos a pagar la deuda. El asunto no es pagar la deuda ni el plan, es manejar la deuda a niveles y llevarla a niveles aceptables por el país, que ahora mismo vamos hacia un camino de una insostenibilidad financiera. Nosotros vamos a tomar prestado lo mismo que paguemos en intereses, es lo mismo que paguemos en principal. Ahora, vamos a lograr con la reorganización del aparato gubernamental un superávit primario para pagar los intereses. Y si pagamos 2.500 millones de principal, vamos a tomar prestado esos 2.500 millones, pero en vez de gastarlo en subsidiar los gastos corrientes, vamos a hacer grandes obras de infraestructura que tengan su retorno, que para eso que son los préstamos, no para subsidiar los gastos corrientes. Esa es la visión que nosotros tenemos. Quizás algo que pueda ayudar para entender lo que significa el problema del gasto. Nosotros hicimos un ejercicio, realizamos 277 cuentas del presupuesto, o sea, el mayor grado de detalle. Hay un dicho que dice que el diablo está
están los detalles. Entonces cogimos cuenta por cuenta, comparando la ejecución del 2015 y la programación del 2016. Entonces te encuentras variaciones que son inexplicables. Por ejemplo, la presidencia ejecutó en el 2015 para materiales y suministros 2.800 millones de pesos, pero está programando para el 2016 8.000 millones de pesos. Tú dices, pero ¿cómo? ¿Y de dónde? O sea, ¿cuánto papel va a gastar? ¿cuánto papel va a gastar? Tú tienes, por ejemplo, en la misma presidencia, un renglón que se llama bienes muebles, inmuebles e intangibles. Ejecutó 647 millones de pesos. Pone 650, ¿no? Y está programando 3.200 millones de pesos. Para este año. Para este año. Y así hicimos cuenta por cuenta. Y analizamos. Si, bueno, si tú me das una explicación Razonable. está bien. Pero por esa vía, nosotros hemos podido determinar más de 50.000 millones de pesos que se puede simplemente revisando la cuenta. Y eso sin tener mayores detalles, porque el nivel de detalle que nosotros hemos llegado aquí son 277 cuentas. Podríamos, con toda la información, uno podría tener acceso a una desagregación de alrededor de 6.000 cuentas, ¿no? Y podría encontrar mucho más diferencias. Y así nosotros revisando, como dice el refrán también, de grano a grano se llena el buche, la gallina, ¿no? Entonces encontramos una cantidad enorme de dinero. Hay ministerios que tienen un renglón que gastaron 200.000 pesos, ¿no? Y están programando 1 millón de pesos. Dice, bueno, ¿y por qué? Entonces, voy de lo grande hasta lo chiquito, ¿no? Entonces hay espacio para revisión, y a eso se niega el gobierno a revisar las cifras con el detalle. Cuando tú ves las cifras agregadas, es muy difícil en ocho líneas revisar las diferencias. Pero algo más que yo quiero, y le vamos a dar unos datos que también esta semana ya se estarán cubriendo. Miren, yo he repetido esto en varias ocasiones. A Clinton fue el presidente que por primera vez equilibró, por muchos años, no por primera vez, pero en muchos años equilibró el presupuesto norteamericano. Y Clinton fue a los detalles. Clinton, como él venía de ser gobernador de un estado pequeño, pero bueno, con capacidad administrativa, él fue a cada departamento. Ya le llaman departamento a los ministerios. Departamento de Agricultura, bueno, este se va. Y tuvo que hacerlo el segundo año, porque el primer año mandó a su director de presupuesto y no tenía el poder político para hacer esos cambios. Bueno, encontró, pero le decía, no, usted no puede de eso. Él tuvo que ir él para tener el poder político para hacerlo. Y duró 3 meses haciendo eso, y solamente todas las tardes, solamente podía ser interrumpido si había un problema de seguridad nacional. Eso nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que ir por cada ministerio a ver dónde se puede ahorrar, qué tenemos que hacer. Pues eficientizar. Nosotros somos un país pobre. Nosotros tenemos los pocos recursos que tenemos, invertirlo, gastarlo donde tiene que ser, donde lo necesita la gente, donde realmente vamos a mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Ustedes creen que, como gasta Danilo, y le ponemos este ejemplo, ¿ustedes saben cuánto gasta la austeridad de Danilo diario en viáticos fuera del país? Dígame una suma, Adriano. Diario. Diario. O sea, no estoy hablando del servicio exterior, ni de los pasajes. Estoy hablando de los que van. No lo mire para acá. No ve el vivo. Oye, ¿cuánto gasta los funcionarios que se van de viaje? Dígame usted, Nelson. No tengo la menor idea, ¿no? Porque usted viene con una cifra muy grande. No, tú no sabes. 3 millones. Y estos son entre todo el tiempo. Estos no son el promedio del año entero. Del año entero, los 365 días que debió calcularse los días laborables. 3.230.000 pesos diarios. Eso es el ejecutado del 2015. No es lo que. Este es el ejecutado en el 2015. ¿Ustedes saben cuánto gasta en publicidad? 9.850.000 pesos diarios. En combustible y lubricante para los funcionarios, 11.740.000 pesos diarios. En compra de automóviles,
y camiones, 3.580.000 pesos diarios. Y ustedes van a ver la semana que viene comparado esto con otros gastos que hacen. Mientras aquí se gasta 9.850.000 pesos en publicidad diario, apenas se gastan unos 5 millones en formación de nuestros profesores, en la formación de nuestros maestros. Esto puede continuar. Así no se desarrolla en ningún país. A ver, con todo esos gastos, don Luis, la gente habla de que es el pleito del huevo y la piedra que usted libra contra el candidato presidente. ¿Qué es lo nuevo que trae usted? ¿Cuál es la estrategia, el tren de trabajo de 90 días que usted tiene pautado? Y si no le molesta, si no le teme a que hay, si se quiere, una desbandada del grupo de Hipólito Mejía, eso dice en el PRD, toda la semana se juramenta un dirigente importante. ¿Qué está pasando si ese grupo, si su líder no lo está orientando o están en desbandada como se percibe? Mira, en el caso de que tenemos de nuevo la insatisfacción de la gente, no es lo nuevo, es lo constante y lo persistente. La insatisfacción de la gente está insatisfecha. Lo dicen todas las encuestas, que la economía no va bien, que la delincuencia no va bien, que el país no va bien. O sea, eso es lo nuevo. Y la gente se está dando cuenta, eso se va a convertir en voto. Segundo, solamente, o quizás igual que yo, está trabajando Hipólito Mejía por la candidatura. Nosotros que estamos creciendo todos los días. No se percibe así. Todos los días estamos creciendo. Hipólito nos está resolviendo problemas. Hoy está juramentando a José Montaz en San Cristóbal, que es una provincia que él lo juramentó el jueves pasado. Va a ser candidato. Y nosotros vamos para allá. Todo eso lo está organizando Hipólito, resolviendo los problemas. Digo, ¿será candidato José Montaz, alcalde? Sí. ¿Hipólito será candidato? No, José Montaz. Sí, pero pregunto, ¿Hipólito será candidato? ¿Le ofrecieron la senaduría? Todo es posible. Todo es posible, ok. Oye, todo es posible. Entonces, aquí nosotros no hemos tenido ninguna baja de importancia, en mucho menor medida que todos los otros partidos. Al contrario, eso es todos los días nueva gente. A diferencia de otros que no tienen nada, tienen que hacer y presentar trofeos y hacer ruedas de prensa. Nosotros no tenemos tiempo para hacer ruedas de prensa de tanta gente que viene. Y el partido está totalmente unido en estos momentos. Déjeme meter un tema suave. Una de las sorpresas agradables de la campaña ha sido su mujer, Así. que no tenía como ese papel público que tiene ahora. ¿Cómo se siente ella? ¿Le gusta la política? Al principio yo sé que Ellas al principio son personas que tenían una tradición de comercio y no tenían tradición política, pero no le quedó de otra a ella. Entonces, bueno, pues ha tenido que ayudarme y realmente ha hecho empatía con muchos sectores. Ha hecho empatía. Y realmente ha sido un elemento positivo que nos ha dado mucha ayuda. Muy bien eso. Usted decía hace unos momentos que el precio de la electricidad tenía que haber bajado el 30%, no bajado. Según la ley de electricidad. Y ese es uno de los temas cruciales para la competitividad, para el empleo, para todo. ¿Cuál sería su planteamiento en este terreno? ¿Seguiría con el tema de las plantas de Catalina? Bueno, primero, en cuanto a la ley de electricidad, cumplir con la ley. Y segundo, hacer un verdadero plan aquí con todos los sectores. No, ese pacto, lo primero es que ninguna de las informaciones nos las entregaron. Imagínese usted discutiendo un pacto y nos llega una información de que ya le habían dado otra concesión a otra planta eléctrica, Imagínese usted con ese pacto diciendo, señores, pero bajen el precio de la electricidad, mándenos el precio de que le están bajando la generadora para saber, no nos los envía. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? O sea, yo creo que aquí hay que hacer un verdadero plan donde podemos disminuir el costo de la electricidad, que sea competitivo, que es el principal elemento de competitividad, el principal costo para mejorar la competitividad de nuestras industrias y nuestras empresas, es el costo de la electricidad, que eso significa más empleo para la gente, porque eso es lo que la gente tiene que entender en ese aspecto. Entonces nosotros hacer un verdadero plan con el sector privado y el sector público. En ese sector es la mayor evidencia de fracaso de este gobierno. ¿Cuál ha sido el plan de este gobierno?
en el sector eléctrico. ¿Cuál ha sido? Las plantas. Pero oigan, ellos hacen la planta para hacer, el plan era hacer un dumping al sector privado para bajar el precio. Muy bien. Pero empiezan esas plantas que normalmente deben de tener un plan A de financiamiento y un plan B de financiamiento. Todo proyecto, y yo estudié, mis estudios de posgrado son en gerencia de proyectos, todo proyecto de cierta importancia, tú tienes que tener un plan B de financiamiento. Y más un gobierno debe tener un plan A, B, C y D. Y más una situación. Esas plantas están paradas ahora mismo, la construcción está parada. El financiamiento, porque ya los financiamientos a la energía producida por carbón se están limitando porque no le están aprobando por razones medioambientales. Entonces, ese era el plan de ellos. Entonces, ahora le están ofreciendo esa planta al sector privado. Entonces, eso significa que el sector privado que la compre va a tener la capacidad de hacer dumping. Oigan eso, o sea, fíjense el desorden, la falta de planificación de este gobierno. Hay que hacer un verdadero plan y hay que también, yo creo que aquí hay que hacer una contrarreforma de la ley de capitalización. Aquí hay que hacer una contrarreforma, porque aquí lo que dividimos fue una parte una empresa que deja pérdida, la otra parte la empresa que deja beneficio, dentro de la lógica y la genialidad del PLD. Pero finalmente sobre esas instituciones que tú mismo sobre esas instituciones, miren, la CDE antes generaba, distribuía, transmitía, administraba la hidroeléctrica, era la que controlaba, la que supervisaba, la que hacía políticas públicas. Bueno, la CDE se llevó a la capitalización. Bien, se crearon 3 empresas distribuidoras. En un país tan pequeño, señores, con sus consejos directores, con sus edificios, porque no hay sentido de gerencia ni de cobro. Que eso lo vamos a fusionar inmediatamente, porque es el único país con 3, o sea, eso no admite el ABC de la gerencia de la administración. 3 distribuidoras, 2 generadoras, van 5 instituciones, ¿verdad? La empresa de transmisión eléctrica, 6, la empresa de hidroeléctrica, 7, la Comisión Nacional de Energía para las Políticas Públicas, 8, la Superintendencia de Electricidad para la regulación del sector, 9. Pero si todo esto fuera poco, dijeron, falta el PRA, Proyecto de Reducción de Apagones, que debió de ser un proyecto de la distribuidora, y crear una institución aparte, 10. Pero también faltaban más, porque había más compañeros que querían empleo. Entonces se creó el PER, Programa de Electrificación Rural, con su oficina aparte, con su sección aparte, que debió de ser también un proyecto de la distribuidora para las electrificaciones. ¿Cuántas van? 11. Pero si dijeron, bueno, pero todavía le falta la procuraduría. No, espérate, todo eso fuera poco. Vamos a crear el Ministerio de Energía y Minas. Y se crea el Ministerio de Energía y Minas. Y ahora están todos los proyectos eléctricos parados porque hay una lucha entre el Consejo Nacional de Energía y el Ministerio de Energía y Minas, que no se sabe quién da. Fíjense lo que está pasando. Pero lo peor de todo, entonces, que a los 3, la ley de electricidad decía que a los 3 años después de la ley debía de eliminarse la CDE. Y la CDE sigue ahí. ¿Qué pasa? Que un sector que tenía unos 2.200 empleados con la CDE para hacer todo, ahora tiene 13.000 empleados. Según la magia de administración de los PLDistas. Con unos consejos de administración bastante caros. Mire, yo fui miembro del consejo de administración. Yo, lo que daban era una dieta, creo que de 40.000, 30.000 pesos, que yo nunca acepté. Y si tenía que, a veces viajábamos a ver algunas situaciones, viajaba en mi vehículo, nunca, me dieron una placa, le devolví la placa. Y ahí estaba don Rafael Perelló, que también actuaba de esa misma manera. Pero investíguelo, son 8 consejos. El que era uno, son 8 consejos. Investiga cuánto gana cada miembro de ese consejo. Don Nelson. A propósito del Ministerio de Energía y Minas, enterado de su honradora visita a Diario Libre, me puse a escarbar el tema para la entrevista. Y me topé con unas declaraciones de Sigmund Freud, que es el representante legal de Cemento Santo Domingo. Entonces él decía que la familia Abinader está dispuesta a llevar el caso hasta las últimas consecuencias. E incluso me enteré que él anunciaba
el sometimiento de un recurso contencioso al Tribunal Superior Administrativo. ¿En qué está esa situación? ¿Usted ya dejó ese pleito o considera...? Ese es un tema que lo están manejando ya los abogados de la compañía. Y ese es un tema que lo están manejando ellos. Yo lo que sigo haciendo nuestra campaña, eso no nos va a influir a nosotros políticamente, ni yo voy a pedir ningún favor para eso, porque nosotros lo que queremos es transparencia en todos nosotros. Entonces fue un error que usted apareciera en una rueda de prensa. No, yo no aparecí en ninguna rueda de prensa. Sí, en la primera. No es cierto, no es cierto. No, usted está mal enterado. Sí, donde se anunció el problema de cementos nacionales. No, usted está mal enterado, yo no aparecí. Le puedo decir qué candidatura que era que estaba presentando ahí, pero bien, no contradecir. No, pero oiga, la rueda de prensa la hizo mi familia. Y después estamos en una rueda de prensa por otro tema que no era ese y nos hicieron una pregunta. Pero yo no aparecí en ninguna rueda de prensa. Usted molió la carnada ahí. Bueno, nos hicieron una pregunta en ese sentido y nosotros respondimos porque el asunto es que nosotros somos transparentes. Todo el mundo sabe en nuestras empresas y de qué vivimos. Yo quisiera saber si en el Palacio Nacional es lo mismo. ¿De qué viven en el Palacio Nacional? Los que están ahora, los que estaban antes, los bienes que tienen, de dónde lo adquirieron. Entonces nosotros somos transparentes. Todo el mundo sabe que esa empresa es nuestra. Y esa empresa específicamente la desarrollé yo. Don Eli. Don Luis, mire, más o menos dos preguntitas breves. Por cada peso que gasta su campaña, su contrario gastan miles, para no ponerle una cifra redonda. ¿Usted no cree que eso sería un obstáculo para usted ascender a la presidencia de la República? Enfrentarse a tantos recursos que tiene la reelección. Y otra preguntita breve es, ¿qué ha pasado con otros partidos como el partido de Atoy de Can, que no han ingresado a la coalición, o el mismo PQD? ¿Tienen negociaciones? Mira, sobre el tema de los recursos, evidentemente ellos tienen infinitos recursos más que nosotros. Pero nosotros, si fuera así, siempre ganar el gobierno. Si fuera por abundancia de recursos, siempre ganar el gobierno. Y los Yankees en Grandes Ligas ganaron todos los años. Liga y todo. Entonces, oye, los recursos económicos son imprescindibles en política. Y nosotros tenemos los recursos básicos para hacer campaña, pero nunca son decisivos. Si fueran decisivos, siempre ganar el gobierno. Entonces nosotros estamos haciendo con los recursos que tenemos, que podemos conseguir a través de amigos y recursos propios, le estamos dando la batalla y la vamos a ganar en ese aspecto. Todavía nos quedan otros acuerdos con partidos políticos. Todo este esquema de negociación, la rapidez con que se hizo también el acuerdo con el Partido Reformista, pues retrasó algunos otros acuerdos que debemos llegar en los próximos días. A ver. Usted hizo una promesa de... Pero con el PQDC no tenemos contacto. No hay acuerdo, no hay negociación. No tenemos contacto de negociación. Usted hizo una promesa de aumentar a 1.280 los planes sociales, ¿no? Que entrega el gobierno. Algunos dicen que fue una propuesta demagógica, que no identificó de dónde van a salir esos fondos y que a la vez está lavando la política social, de gasto social del gobierno. Sí, mira, lo primero es que parece que no leyeron la carta que nosotros le enviamos al presidente de la República diciendo los fondos donde los vamos a sacar, que fueron de los ahorros que nosotros hicimos una reprogramación de los gastos que acabamos de mencionar, y ahí están de dónde lo vamos a sacar sin afectar la fuente. Entonces le pedimos que vayan a leer esa reprogramación. ¿De dónde, señor? Eso de los ahorros, de las 277 cuentas que revisamos, ahí están detallados de dónde lo vamos a sacar, y eso se le enviamos en una comunicación al presidente de la República para que lo incluyera en el programa en el proyecto de presupuesto que se está ejecutando actualmente. Que reasignara mejor los gastos. Correcto. Entonces, eso está ahí claramente. Segundo, tú decías de la otra era de... No, le está lavando Está reconociendo mira, que... sí, correcto. Lo primero es que esos programas no lo empezaron ellos. Ese programa de asistencia directa fue empezado en el año 2002, me parece que en el 2001. Y después ellos lo continuaron.
Pero voy a irme más atrás. Ese proyecto de asistencia directa son recomendaciones de los organismos internacionales a través de un programa que empezaron en México llamado Oportunidades, donde antes, usted se recuerda que se subsidiaban los productos de primera necesidad, pero nunca era lo suficientemente eficiente, y se terminó, vamos a dar, en vez de un subsidio indirecto, vamos a dar un subsidio directo a la madre soltera, que en todas las encuestas era el ente menos favorecido de la sociedad. Pero además te voy a decir algo. Yo creo que ellos se robaron esa idea de mi papá, porque mi papá fue el primero que habló de darle una ayuda directa a la madre. Entonces quizás además de la recomendación internacional, esa patente nuestra, no es de ellos. Una última pregunta. Flavio David Espinal, en un artículo que publica el Diario Libre el jueves pasado, dice que si la apuesta es a la segunda vuelta, ¿por qué no se logran acuerdos con los otros partidos de oposición al gobierno para aumentar la posibilidad de la segunda vuelta? A nosotros nos gustaría que Flavio nos ayudara. Bueno, tú sabes que eso no funciona de esa manera. Eso sí, por eso hay una segunda vuelta, hay que darle la oportunidad a cada sector y a cada grupo que se desarrolle, ellos piensan que se pueden desarrollar y nosotros somos muy respetuosos de eso. Entonces, ¿usted cree que sí hay posibilidad en caso de una segunda vuelta de que ellos lo apoyen? Yo creo que sí, que ellos que tienen también un deseo de cambio y que no quieren que continúe la administración PLDista, quieren romper el monopolio del poder, tienen algunas ideas propias que nosotros respetamos, pero entre una decisión entre el PLD y nosotros, yo pienso que está muy claro que se irían con nosotros. Muy bien. Pues muchísimas gracias al licenciado Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, y vino acompañado hoy con el licenciado Miguel Seara Jato, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.